Número 33 de la sevillana calle Matahacas. En ese lugar, durante el tiempo política y socialmente delicado de este país, la trastienda de una pequeña tienda-bar de la época servía para que un puñado de devotos de la Trinidad se reunieran prácticamente a escondidas en torno a un cuadro de la Esperanza. Los propietarios del establecimiento, Dolores Castejón y José González, llegaron a sufrir amenazas muy determinantes por parte de grupos radicales. O quitaban el cuadro de allí, o la tienda saldría ardiendo. Con aquella fotografía de 1924 como testigo, se seguían celebrando reuniones de la hermandad. Eran reuniones en muchos casos difíciles. Un grupo de valientes tenía en aquella fotografía su auténtica referencia, el punto de apoyo. Hemos localizado el cuadro. Nuestra investigación arranca en el taller del imaginero, pintor y escultor Fernando Castejón. Es él quien nos dice que aquel cuadro está en su casa, que su padre, el querido Rafael Castejón Díaz, gran cofrade de Sevilla, lo tenía todo documentado y que su madre lo tenía fresco aún en la memoria. De hecho, podíamos ir a su casa porque aún conservaba el famoso cuadro de la Esperanza. Era importante hablar con su madre. Vamos a ir a casa de mis padres para ver una fotografía muy antigua que viene de la herencia por parte de mi padre, por parte paterna, de una foto de la Esperanza de la Trinidad del año 1924. Tiene una historia además esa fotografía y es lo que vamos a ver y os voy a contar. Lo que queremos oír es una historia que muchos hermanos de la Trinidad ni siquiera conocen todavía. Nos vamos a la casa de la madre de Fernando Castejón. Nada más entrar en el salón, vemos el cuadro. Viene de la familia de mi marido, de sus abuelos. El abuelo que era de la Trinidad y desde el año 1924 por ahí, lo tenían ya ellos en su casa, los abuelos, el abuelo que era muchísimo de la Hermandad de la Trinidad, sus tíos, su padre, de mi marido. Y lo tenían en la calle El Sol, que vivían ellos, y allí cuando pasaba la Trinidad, disfrutaban muchísimo, porque ellos sequeaban a los hermanos y a los costaleros, y lo pasaban muy bien. Y el cuadro siempre ha presidido la casa de ellos. Después de ello pasó a una de sus hijas, pasó a ellos, se fueron a vivir a la calle Matahacas y siguió el cuadro allí. Y entonces mi suegro, o sea, el padre de mi marido, también lo tuvo y cuando nos casamos, pues se lo dieron a mi marido. Hasta aquí puede parecer la historia de un cuadro más en el seno de una familia más, pero no es así. Un familiar era propietario de una bodeguita. La bodeguita tenía una trastienda y la trastienda llegó a ser una especie de sala capitular o punto de encuentro para un grupo de hermanos de la Trinidad. Y en la bodeguita tenían una trastienda y el cuadro lo presidía la bodeguita. Y cuando se reunían, porque entonces no se podían reunir, aquellos tiempos, como no se podían reunir en la hermandad, porque claro, los salesianos, según me contaba él, cerraron las cancelas, las que dan a María Auxiliadora, las cerraron por susto. Entonces, claro, se reunían en la bodeguita de mi familia, pero allí tenían ellos sus reuniones. Se dieron cuenta y entonces la amenazaron de que quitara el cuadro. Amenazaron varias veces y ellos dijeron, la tía de mi marido le dijo que no lo quitaba, que entraran si querían. La amenazaron varias veces, que le iban a meter fuego, y que lo quitara y que lo quitara. Ella decía que no lo quitaba. Tiempos difíciles y la esperanza en una fotografía tomada en 1924 como testigo. Aquellos hermanos se negaban a quitar la foto. En torno a la imagen se reunían a rezar, a compartir sentimientos.
la decisión de retirar la fotografía era demasiado dura. Ella decía que no lo quitaba, porque se reunían ellos y ellos le rezaban y todo lo hacían con el cuadro, cada vez que tenían una reunión. Y ya una de las veces la amenazaron bastante y le dijeron que si no lo quitaba, no metían fuego, pero que mataban a mi suegro, al padre de mi marido, que lo mataban. Y claro, ya temieron, cerraron un tiempo la bodeguita, y cuando ya terminó el movimiento y eso, pues entonces la abrieron y pusieron, vamos, tenían su cuadro allí otra vez. Y ya cuando nos casamos fue cuando nos los dieron a nosotros. Y es que lo primero que hacían alrededor de la fotografía de la Esperanza era rezar. Ellos lo primero que dicen que hacía era rezarle. Y cuando ya terminó todo, allí disfrutaron ellos, pero siempre con el cuadro presidiendo todas las reuniones de ellos. Hay otra anécdota que tiene que ver con la trastienda de la calle Mataacas. Lo dejó escrito por detrás del cuadro el propio Fernando Castejón. Tiene que ver con las imágenes del Sagrado Decreto. El texto dice así: Una tarde fueron Fernando Castejón y otro hermano, Arroyo, a esconder las imágenes del Padre y del Hijo del Sagrado Decreto a un horno de pan que poseía un hermano en la calle Relator. Castejón y Arroyo sacaban del vehículo la imagen del Hijo. Uno lo llevaba por debajo de los brazos y el otro por las piernas. Apareció por la esquina de la calle Feria una manifestación de izquierdas, quedándose ambos perplejos sin saber muy bien si debían volver al vehículo o seguir con la imagen hacia el interior del horno. Hicieron esto último, sin que nadie de la manifestación, y era difícil, se apercibiera de la situación tan delicada por la que estábamos atravesando. Una vez depositadas las imágenes en el sitio a guardar, se fueron a la calle Mataacas y ante el cuadro de la Esperanza de 1924 comentaron lo ocurrido y dieron gracias a la Virgen en aquella trastienda. De aquella trastienda salió el cuadro para seguir en las manos de la familia. Hoy hemos visto el cuadro, lo hemos tocado incluso, y hemos visto reflejado en los ojos de la Esperanza el amor de unos hermanos que hace un siglo se jugaron la vida por ella, por su esperanza de la Trinidad.